Esta es la historia escrita con sangre, la historia del por qué aún somos libres, una batalla que duró 14 minutos pero que hizo que toda Centroamérica siguiera siendo independiente. Déjenme contarles esta increíble historia. Nos dirigimos a la Casona de Santa Rosa. La carretera panamericana cruza por medio de lo que es el Parque Nacional Santa Rosa. Esta es la entrada y de acá son 7.5 kilómetros para llegar hasta la hacienda. La Casona se encuentra ubicada en el norte de Costa Rica, en el Cantón de la Cruz, en la provincia de Guanacaste, a 35 kilómetros de la ciudad de Liberia y a 270 de San José. En el parque podemos encontrar un clima tropical seco, y esta casona por mucho tiempo fue una hacienda ganadera, donde estuvo a manos de muchos feudales, hasta que de alguna manera el gobierno logró expropiar este lugar y convertirlo en un parque nacional. Caballero, Diga, ¿cómo están, muchachos? ¿cómo va? ¿Todo bien? Por ahí, ¿tiene reservación? Sí, Andrés y Graving. Hubo un momento en la historia en que Centroamérica dejó a un lado sus diferencias para unirse frente a quienes pretendían hacer de la región una fuente de esclavos para Estados Unidos. Ocurrió entre 1856 y 57. Tras la ocupación de Nicaragua por parte del ejército filibustero estadounidense, el resto de la región vio su integridad en peligro y decidió unir fuerzas en lo que muchos países conocen como la Guerra Nacional Centroamericana. Todo inicia cuando William Walker y su ejército de mercenarios, veteranos de guerra, fugitivos de la justicia y saqueadores, que aunque no representaban el gobierno estadounidense, pero aún así contaban con un consentimiento explícito por parte de Washington, recorrió Centroamérica, dejando a su camino mucha muerte y destrucción. Su objetivo era abrir camino al expansionismo estadounidense, ya que teniendo a Centroamérica conquistado por Walker, se aseguraban tener un aliado para seguir su camino por Suramérica. Tras su paso por Centroamérica, Walker, notando la inestabilidad de Nicaragua, ingresa con sus tropas en 1855 y un año después se proclama presidente de Nicaragua. Ante las noticias que llegan del resto de Centroamérica, el presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora Porras, decide prepararse, ya que luego de que William Walker se proclamara presidente de Nicaragua, él sabía que el próximo país en el camino era Costa Rica. El escritor salvadoreño Manlio Argueta, autor de la novela basada en la época Así en la tierra como en las aguas, indica que él, el presidente Mora, es el artífice de que hoy seamos lo que somos, y no lo que Walker quería hacer de Centroamérica en aquella época. De hecho, para Argueta, la fuerza de la victoria estuvo en que, por encima de las diferencias ideológicas entre gobiernos, los ejércitos centroamericanos se unieran para dar una batalla que a principio solo daba Mora. De Nicaragua se une la parte que no apoyaba a Walker y el ejército de Inglaterra apoyaba proporcionando armas y entrenamiento a los soldados, ya que muchos eran agricultores, ganaderos y de profesiones lejanas a las armas. En resumen, eran campesinos. Se desarrollaron legendarios combates y el primero se dio acá, en la hacienda Santa Rosa. Un 20 de marzo de 1856 hubo una batalla que duró 14 minutos de fuego intenso y donde fueron abatidos muchos soldados de ambos bandos. También 19 filibusteros fueron capturados y ejecutados ese mismo día. El primer paso estaba dado.
pero la guerra no había terminado. El ejército cruza el río San Juan en mando del general salvadoreño José María Cañas y José Joaquín Mora, el hermano del presidente, y un 11 de abril llegan al Mesón en Rivas, Nicaragua, donde los filibusteros se atrincheraban en el mesón. Al general Cañas se le ocurrió la idea de quemar el mesón, pero esto significaba un sacrificio, ya que los filibusteros disparaban desde el edificio. El primer voluntario fue Luis Pacheco, quien hasta la mitad del camino llegó, y atrás de Pacheco Joaquín Rosales, de Nicaragua, quien fue el que la esquina del mesón prendió, y luego de abatirlo, el fuego se apagó, y fue Juan Santamaría quien la orden culminó, que al quemar el mesón a los filibusteros descubrió, y luego la batalla 14 horas más duró. Y esto es algo que la historia no explica, que los que detuvieron a los filibusteros juntos fueron Nicaragua y Costa Rica. La voz por Centroamérica corrió. Nicaragua y Costa Rica, 2 batallas, a los canallas les ganó. Y así fue como al entrar el año 57 Guatemala se compromete, y junto a ellos los hondureños y los salvadoreños. Y finalmente, el 1 de mayo de 1857, las tropas centroamericanas asedian a Walker tras la batalla de Rivas y logran su rendición. Pero Walker, sin embargo, no cesó en su empeño de ocupar Centroamérica. Años más tarde regresaría a la región con la intención de hacerse del poder de Honduras, donde fue capturado y fusilado en 1860. La victoria de aquellas pequeñas naciones frente a los grupos de mercenarios liderados por William Walker fue aplastante y permitió que aún la joven independencia de Centroamérica siguiera siendo una realidad. Y saber que todo inició con la valentía de miles de hombres y mujeres que, aunque no sabían nada de guerra y armas, sabían mucho de amar a sus tierras. Y aunque en los libros de historia de West Point no esté escrita la derrota acá descrita, ojalá la historia se repita, preferiblemente sin armas y caídos, pero que todos en Centroamérica lleguemos a estar unidos.